Buenos días, hombres. Espero que estemos con fuerzas, con ánimo en este día. Vamos a seguir estudiando el Evangelio según San Marcos. Vamos a estar en el capítulo 9. Me da mucho gusto ver a muchos de ustedes en esta mañana. Gracias por estar acompañándonos. Vamos a hacer un repaso rápido, ya que la semana pasada tuvimos un paréntesis, un tiempo necesario para, en esto que hemos llamado, denominado en esta etapa, incluso hoy vamos a seguir viendo lo que es ser un discípulo de verdad, ¿no es cierto? Un discípulo verdadero. La semana pasada nos tomamos un tiempo, tuvimos una visita y hablábamos acerca de salir de nuestra zona de confort, de compartir el Evangelio siguiendo las pisadas del Maestro. Y la semana pasada fuimos instruidos un poquito acerca de una de las herramientas que existe para compartir el Evangelio a otros, que es conocer nuestro verdadero testimonio, conocer lo que nosotros éramos sin Cristo, el proceso que Cristo hizo en nuestras vidas cuando nos llamó, cuando nos encontró, cuando transformó, cuando, digamos, pasamos por la cruz de Cristo, pasamos por el sacrificio de Jesucristo y su sangre se aplicó en nuestras vidas para quitar el pecado, y luego lo que somos en Cristo, ¿no? A través de aquel sacrificio, cómo Él nos ve. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Por varios factores. Dios está enemistado con el pecador, está enemistado con el pecado, hay ira en su corazón en cuanto al pecado, pero el sacrificio de Cristo nos hace acepto delante del Padre. Por eso la importancia de saber cuál es nuestra realidad. Cada uno de nosotros solo puede juzgarse a sí mismo en cuanto a la salvación, y cada uno de nosotros sabe los tiempos que realmente corren en nuestras vidas. Tú y Dios saben cuál es tu realidad. Por eso la importancia de que si tú eres un verdadero hijo de Dios, no te calles eso, no te lo guardes. Así como de balde lo recibiste por la gracia, así también comparte lo que Cristo hizo en tu vida. Muchas veces dices que yo no sé cómo compartir el Evangelio. Simplemente mira tu historia de vida, mira lo que eras, lo que Cristo hizo por ti y a dónde estás ahora. Sobre todo la esperanza que Cristo trajo a tu corazón al poner eternidad, cuando perdonó tus pecados, te hizo una nueva criatura y ahora te espera en los nuevos lugares para pasar la eternidad contigo. Muy bien, haciendo un rápido repaso entonces de lo que vimos la semana pasada, vamos a continuar con Marcos capítulo 9. Todo eso también se desprendió de Marcos capítulo 8, cuando el Señor Jesucristo nos llama a salir de nuestra zona de confort y hacer algo, ponernos en acción. Marcos capítulo 9, es muy interesante el relato. Yo sé que muchos que leyeron Marcos capítulo 9, quizás se relamieron diciendo, qué bien, vamos a ver lo del monte de la transfiguración. Pero miren, no lo vamos a ver, porque quiero ser más prácticos. Vamos a tomar eso como introducción para poder entender lo que sigue en el capítulo 9 de Marcos. ¿Por qué? Rápidamente, vamos a hacer un repaso de Marcos capítulo 9. La palabra de Dios comienza contándonos que Jesús y 3 de sus discípulos, Jacobo o Santiago, Juan y Pedro, Jesús los llama aparte y se los lleva a un lugar especial. Y en aquel lugar Jesús tiene un encuentro con dos personajes históricos para el pueblo de Israel. Dos personajes que allí vienen sus nombres, que son Elías y Moisés. Y hay un encuentro en la cima de la montaña donde incluso hay una declaración donde Dios confirma el propósito, ¿sí?, acerca de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando se encuentra esto, cuando hay una transfiguración, cuando aparecen estos dos personajes del Antiguo Testamento, personajes que son claramente reconocidos, aunque no los vieron antes, aunque no existían la foto, estos 3 discípulos se dan cuenta quiénes son estos personajes por lo que se había dicho, por lo que se había hablado de ellos, por la descripción que se tenían, ¿no es cierto? Y toman la atención totalmente de estos 3, a tal punto que cuando ya está la atención captada, aparece Dios en escena. En el versículo 7 da el propósito por el cual ocurre esta situación y dice así: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde una nube una voz que decía, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, a él oí. ¿Cuándo ocurrió esta situación otra vez? ¿Cuándo nos acordamos de haber escuchado o haberse hecho audible la voz de Dios declarando algo? ¿Se acuerdan? Cuando Jesucristo fue bautizado, cuando comenzó el ministerio de Jesucristo. La transfiguración no es otra cosa más que confirmar lo que algunos sospechaban, y es declarar de parte de Dios, ¿sí?, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es su Hijo, y todo lo que está haciendo Él, lo está haciendo por voluntad del Padre, ¿no? Vemos allí que luego uno de sus discípulos quiere hacer una enramada, quedémonos a vivir aquí, ¿no es cierto? Este es el lugar donde debemos estar, pero Jesús dice, no, la vida continúa y vamos a lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue?
es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. ¿Por qué? Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez tuvieron la dicha de subir a la cima de una montaña, ¿no? De subir a lo más alto de una montaña. Yo recuerdo hace unos, ¿qué serán? 4 años, que fue el último enero frío que vivimos, así frío de verdad. Recuerdo que estábamos pendientes porque decían que iba a nevar en Colima, allí en el Nevado de Colima. Y estuvimos pendientes con mi familia y nevó. Entonces nos fuimos y agarramos el vehículo y nos fuimos. Llegamos al pie de la montaña, allí te suben con unas 4x4 y llegas allá arriba. Y llegas a un lugar donde hay nieve, pero te dicen, ¿sabes qué? Arriba se ve mucho mejor y hay más nieve, pero es tu decisión caminar. Y todo el tiempo va una camionetita subiendo y bajando, ¿no? Y empezamos a caminar con la familia. Nos distraíamos así con la nieve y cuando nos dimos cuenta estábamos en la cima de la montaña. Ahí al lado su hermano que para darnos la bienvenida hizo una fumarola, ¿no es cierto? Fue algo muy impresionante. Pero estando en la cima de la montaña, creo que son un poquito más de 4.000 metros, ahí está el cartelito, ¿sí? Cuando tú te detienes a ver lo que hay, oye, tú te sientes empoderado, porque tú dices, estoy en la cima, puedo ver todo hacia abajo. Incluso te jactas porque hay gente que está allá que no se anima a llegar y que le está sufriendo para subir y se queda. Y con la camioneta que baja de protección civil, lo suben y lo bajan hacia el pie de la montaña otra vez porque no llegaron. Pero tú estás allá arriba. Y el silencio que hay allá arriba y la tranquilidad que hay arriba de una cima de una montaña es exclusiva, es para pocos. Y sabes una cosa, muchas veces nosotros necesitamos entender que estar en la presencia de Dios es estar en la cima. Es estar en el lugar donde hay paz, donde lo puedes ver todo mucho mejor, donde tu visión cambia. Y seguramente es el lugar donde tú quieres estar. Es el lugar donde tú dices, esto es lo que yo siempre quiso. Pero de repente hay un golpe de realidad y tú dices, espérame. Estoy aquí, pero mi vida no se trata simplemente de estar aquí porque tengo responsabilidades y tengo cosas que hacer allá abajo. Entonces es bueno estar en la cima llenándome de todo eso, del aire fresco, de las cosas que ocurren. Y cuando hablamos de la presencia de Dios, llenándome de la presencia de Dios para luego volver a mi realidad y poder estar listo para lo que sigue. Y esto fue lo que vivieron los discípulos. Estuvieron en aquel lugar, vieron la presencia de Dios, vieron cosas que les fueron exclusivamente para ellos, de los cuales Jesús le dijo, miren, no cuenten a nadie, guárdenlo. No lo cuenten a nadie, esto les va a servir a ustedes. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos en la cima y disfrutamos de la presencia de Dios y de repente bajamos? Cuando venimos, quizás cuando estamos un domingo, cuando estamos un miércoles todos juntos, cuando estamos un martes, ¿no es cierto? Cuando vamos a un retiro, tenemos alguna actividad especial en la que durante el día nos están hablando de la presencia de Dios, de la persona de Dios, leemos la Biblia, pero de repente, ¡fum!, un golpe y bajamos a la realidad. ¿Cómo prepararnos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y eso es lo que vieron los discípulos, con una historia muy interesante que viene a continuación, que es la que vamos a estudiar. Pero antes me gustaría que oráramos, ¿sí? Vamos a orar. Y vamos a pedir la guía de Dios para que Él realmente nos enseñe en esta mañana y forme nuestro corazón, ¿sí? Como el corazón de un verdadero discípulo. Oramos. Señor, buenos días. Gracias, Padre, por recibirnos en este lugar. Gracias porque podemos abrir libremente las puertas de este lugar y tu palabra. Y hoy queremos que en ella tú hables a nuestros corazones porque tenemos necesidad de ti. Somos hombres que estamos siendo transformados, moldeados a tu imagen. Y es por eso que nosotros no queremos fallar, queremos disfrutar de cada momento que tenemos y podemos pasar en comunión los unos con los otros, pero sobre todo en tu presencia. Bendice tu tiempo y que tu palabra sea clara en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Van a leer el relato como estamos haciendo en sus mesas, el relato que viene a continuación del 14 al 29. Es un relato muy interesante. Y Jesús, después de tener a 3 de sus discípulos en aquel lugar en la cima, mostrándole la gloria de Dios y escuchando la voz audible de Dios, llega este momento para luego rematar, porque vamos a ver cómo termina el capítulo 9, pero al final, ¿no es cierto? Y está la historia de un padre que llega delante de Jesús con una situación con su hijo. Un padre que quizás podemos describirlo como agotado, como buscando la última opción o la única opción que él consideraba viable para una solución a un problema que él se declara en fuera de control. Él no podía solucionar el problema al cual se le había presentado, pero llega Jesús y se cruza Jesús en su camino. Y el Padre va a hacer algo, va a decir algo y va a confesar algo. ¿Y sus discípulos? Sus discípulos también van a aprender la lección. Entonces, vamos a leer en nuestras mesas este capítulo. Yo voy a repartir por mesa la hoja de trabajo y van a estar divididos en 2 grupos.
Vamos a estar divididos en el grupo que va a analizar la situación del Padre y también vamos a ver cuál es la respuesta de Jesús y los discípulos ante la misma situación. Así que nos tomamos un tiempo para leer en las mesas y yo voy a pasar a repartir la hoja de trabajo para que ustedes se pongan a trabajar. ¿Listos? Vamos a trabajar entonces. Muy bien. Vamos a retomar aquí. Me gusta dar vuelta por las mesas y ver cómo se enfrascan en un diálogo muy interesante. Me gusta ver cómo el Espíritu Santo está trabajando en sus vidas. Y qué bueno que lo hacen a través de la lectura de la palabra de Dios, porque eso se trata, ¿no? Así que vamos a analizar entonces rápidamente esta situación que acabamos de ver. Un padre desesperado ante una situación en la cual él sabe que no tiene el control. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Él sabe que no tiene el control, que ya no puede hacer nada. Hay una descripción que habla, si en términos médicos podemos ver que los síntomas que este niño tenía o este joven que presentaba esta enfermedad desde niño, doctor, ¿qué síntomas podemos ver? ¿Qué enfermedad? Epilepsia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, podemos ver los síntomas de la epilepsia. Pero la palabra de Dios deja ver claramente que había aparte una influencia de qué tipo. Había un demonio, había un espíritu que lo tomaba. ¿Sí? Vamos a tomarlo aquí como eso, como un espíritu que lo tomaba. Y dice que le daban episodios, muy parecidos a los episodios de la epilepsia. E incluso ponían en riesgo la vida de este joven desde la niñez. Ahora el padre toma esa actitud y si analizamos o empatamos un poquito con el papá, la pregunta número 1 para el grupo 1 que analizó al padre es, ¿cuál era o cómo vemos, cómo crees que se sentía el padre después de haber cuidado tantos años a su hijo? Sí, son muchos años. Se generó una dependencia, una codependencia del hijo para con el padre, para con el hijo, pero una dependencia del hijo porque pues él no podía controlar eso que le pasaba. ¿Qué generó esto en el corazón del padre? Quiero escuchar. Cansancio, desesperación, angustia, impotencia, culpa. Es bueno tener en cuenta esto. Recordemos, si pasamos al contexto, voy para allá. Si pasamos al contexto, yo sé que te vas a sentir muy identificado con este personaje. Pero el contexto de aquella época, recuerden, cuando había una enfermedad o una situación de este tipo, la pregunta de la muchedumbre era, ante el poco conocimiento científico que existía, la pregunta era muy común de que, bueno, ¿quién tuvo la culpa? Porque todo se llevaba al plano de lo espiritual y el pecado. Y muchas veces escuchamos, en muchos relatos hemos leído, ¿quién tiene la culpa, el hijo o los padres de que la persona esté así? Entonces, nada de lo que ocurre en nuestras vidas es por casualidad. Definitivamente todo tiene causa. Hemos visto que Jesús en Marcos es muy intencional a la hora de soplarle a Marco a través del Espíritu qué cuente y qué no cuente y qué historia va a quedar registrada y cuál no. ¿No es así? Pero pensemos en esto. Miren, bajando del monte de la presencia de Dios, 3 de sus discípulos con Jesús se encuentran con algo que ya conocían, que era casi de diario, los fariseos y los escribas discutiendo con los discípulos, cuestiones teológicas y vanas, y de repente un golpe de realidad. Llega este hombre en una desesperación total, esta situación me superó completamente, quiero una solución. Aparte había una situación, él había venido ¿a quién? A los discípulos, y los discípulos no habían o no estaban pudiendo resolver esta situación. Ahora, para el grupo que habla de los discípulos y de Jesús, hay una primera pregunta que ustedes hacen y está en el versículo 19. Cuando vienen y le traen esta situación, Jesús hace una pregunta con un remate muy duro. Y la pregunta de Jesús, ¿qué quiere decir? Yo la voy a leer, dice, la pregunta es, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Previo a esto dijo, oh generación incrédula. Sí, miren que él no dijo, oh gente incrédula, oh discípulos incrédulos. Él incluyó a todo, dijo, oh generación incrédula. Me siguen por lo que hago, pero todavía no saben quién soy. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y dijo, tráiganmelo. ¿Por qué creen ustedes que Jesús dijo esto? ¿Qué es lo que piensa el otro grupo que analizó al Padre, pero que tuvo que pasar por esos versículos en cuanto a esta reacción de Jesús? Porque pareciera que Jesús está llegando al límite de su paciencia. Hay una declaración muy fuerte, dice, generación incrédula, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a estar entre vosotros? ¿No? O sea,
¿Cuándo van a aprender de qué se trata? Mariano decía algo muy serio y muy atinado. La gente seguía a Jesús por la razón equivocada, todavía a pesar de los milagros. E incluso hay ahí 3 discípulos con los que Jesús está trabajando muy puntualmente, los que venían bajando del monte de ver aquello. ¿Qué es lo que habrá sido de la cabeza de estos discípulos? Porque ven todo esto y saben, acaban de escuchar, empiezan a confirmar, como que quedaron anulados a un lado. Déjame ahora aterrizar todo esto, pero están los otros 9 que están ahí, más toda la gente queriendo solucionar un problema. Llega Jesús, los confronta y le dice, ¿saben qué? Estoy llegando a mi límite. Así lo veo a Jesús. Sin embargo, Jesús da golpes de realidad en nuestras vidas. Nos pone otra vez en carrera. Y Él dice, a ver, tráiganmelo. Algo se tiene que hacer y se va a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos con el papá. Luego de que pase esta situación, ¿cómo describes ahora sí la petición? Porque hay una petición del Padre. En todo esto que ocurría en el Padre, no mencionaron ustedes, y yo pregunto, ¿había fe en el Padre al llegar a Jesús y traer a su Hijo? Más o menos, poca. ¿Había esperanza? ¿Poca fe? Creo. Ok, me gusta esa versión. Creo, pero ayuda en mi incredulidad, que es la pregunta que sigue también. Pero, ¿cómo ven ustedes? En el versículo 22 hay un clamor que deja entrever qué sentir del Padre, o deja entrever cómo va el corazón del Padre ante esa situación. Versículo 22 dice así, dice, y muchas veces le echa al fuego, está declarando el Padre, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Eso es un clamor de un padre que está con el corazón roto ante una situación que no puede hacer nada y que expresa ¿qué cosa? Esperanza. O sea, hacemos todas las opciones posibles y de última llegamos a Cristo. Ya, quebrados. Ok. Bien. No vemos a un hombre fuera de lo común, teniendo problemas como todos tenemos, ¿sí? Sabemos que Dios no va a poner carga en nosotros más allá que la podamos soportar. Y Dios va a trabajar con cada uno de nosotros como debe trabajar, al punto de llevarnos al quebrantamiento. Y sin Cristo darnos cuenta, cuando Él se cruza en el camino, que es el momento. Es el momento de que algo pase. Me gusta mucho la expresión del Padre porque dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y quizás el Padre iba con la intención de, ya no puedo más. Esto me superó. He escuchado tantas cosas de ti y estoy delante de ti. Y necesito ver realmente que si tú tienes el poder. Y viene la respuesta de Jesús ante la no respuesta de los discípulos, porque la segunda pregunta es, ¿por qué los discípulos no pudieron con esta situación? ¿Por qué no pudieron? ¿Qué me dicen? ¿Faltaba fe? Mateo me dice unos meses antes, podemos decir, que Jesús le había dado poder a través del Espíritu a los discípulos para quitar demonios, sanar enfermos, y los habían mandado a hacer la misión, ¿se acuerdan? Pero de repente se encuentra con esta situación que no salía quizás de lo común de lo que Jesús se enfrentaba día a día, cuando alimentaba, curaba, quitaba demonios, porque vemos en el ministerio de Jesús muchas manifestaciones de espíritus demoníacos, ¿no? Hemos visto incluso a través de Marcos, si has leído el Evangelio de Marcos, hay muchas manifestaciones de cuestiones de demonios. Y Jesús le había dado poder a los discípulos para quitar demonios. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Se le fue el poder? ¿Jesús se lo retiró? Podemos pensar que quizás Jesús le estaba leccionando y ¿qué está pasando con los discípulos? ¿Y de qué manera le pueden echar ganas? ¿De qué manera pueden crecer? ¿De qué manera? Menciona Jesús al final ayuno y oración, que vamos a ir ahí después, ¿sí? Que no es otra cosa más que ¿qué? Definir qué cosa. A los discípulos estaba faltando fe definitivamente, fe que venía ¿por qué? ¿Cómo lograban la fe los discípulos? ¿Cómo logramos la fe nosotros? Por prestar atención. Ellos estaban tan acostumbrados a Jesús, tan acostumbrados a estar día a día y ver los milagros que ellos hacían, que pensaban que por ósmosis se le iba a pegar eso y poder hacerlo.
Y se habían acostumbrado tanto a lo que vivían que se olvidaron de que para que esto funcione, tengo que prestar atención a lo que Jesús dice para poder hacerlo como Jesús lo hace. Escuchar la palabra y mantener en comunión con Dios. Porque si algo hacía Jesús, y lo puedes ver en el registro de su vida, era que él, a pesar de ser Dios, siendo el Hijo de Dios, todos los días tenía comunión con el Padre. La última pregunta en cuanto al Padre, versículo 24, que ustedes lo mencionaron. Cuando ocurre esto y Jesús declara, si puedes creer, al que cree todo le es posible. El padre responde, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda en mi incredulidad. ¿Qué quiere expresar el padre con esto? ¿Qué quiere expresar el padre con esta declaración? Creo, pero ayuda en mi incredulidad. Reconoce que no tiene la fe suficiente, pero quiere creer. Pone en manos de Jesús a su hijo. ¿Alguien más? ¿Aumenta mi fe? A ver, me gustan estas definiciones, pero necesito llegar a algo más. Vamos a pensar en esto, porque el versículo 23, que lo salteamos así, quiero que lo analicemos para entender el 24. Si puedes creer, dijo Jesús, al que cree todo le es posible. Y pareciera que es una frase como tantas que de repente tomamos como motivacional, ¿no? Así como que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si yo creo que todo es posible. Y nos salimos y nos motivamos, ¿no? Y decimos, y me voy a llevar el mundo por delante porque yo lo creo, porque incluso llegamos a declarar, ¿no es cierto? Utilizando que yo lo voy a poder hacer en el nombre de Jesús. Y ¿sabes una cosa? A veces nos olvidamos qué significa creer. Contra su incredulidad. Pero yo, para entender esta frase de que ayuda a mi incredulidad, necesito primero entender qué significa creer. ¿Por qué para llegar a salvación necesitamos también creer y luego confesar? Los milagros eran para creer que Cristo... Exactamente. Pero ahí les va. La idea de creer, hombres, es esta. Creer es abandonarte, dejar de lado para aferrarte a lo que estás viendo. Es decir, hacer un giro en tu vida. Cuando yo creo es porque voy a estar dispuesto a dejar hasta lo que acá yo sé o tengo la tranquilidad de que sé que es correcto o lo que es bueno para realmente seguir lo que estoy empezando a ver, a creer. Es abandonarme para tomar algo nuevo. Creer es eso, es un cambio en mi forma de pensar para poder cambiar mi forma de vivir. Por eso el padre, ante las circunstancias y ante la desesperación, él podría haber dicho, claro que creo porque sé que lo que necesito para que mi hijo se cure, yo necesito creer, quiero creer. Pero el padre es sincero y le dice a Jesús, por lo que estoy viendo, no quiero nomás creer como condición para que me ayudes. Y le dice, ayúdame en mi incredulidad. Y lo que el padre está diciendo es, quiero tener un cambio absoluto en mi forma de pensar. Quiero que no solamente sea algo momentáneo, que sí, mi hijo tiene que ser sano porque creo, y ya está. Porque podría haber hecho eso el padre. Pero dijo, pero ayúdame en mi incredulidad, que no me quede solamente con esto. Si el milagro va a ocurrir, si vas a sanar a mi hijo, quiero que lo que yo crea sea algo que quede, que se mantenga. Muchas veces emocionados llegamos a Cristo y decimos, creo en Cristo y entrego mi vida a Cristo porque siento la emoción del momento, pero después, y me llego a estos versículos y me motivo, voy a creer para que todo sea posible. No, si tú quieres que las cosas sean posibles, todo creer o el creer va a implicar un cambio en nuestras vidas, un giro incluso de 180 grados, ir para el otro lado. Creer se trata de eso. Eso se trata de hacer un cambio absoluto en mi vida. A veces giros, dejar todo lo que tengo para empezar a seguir lo que estoy encontrando. ¿No? Definitivamente tiene que ver con fe, ¿estamos de acuerdo? Deposito mi fe en Jesucristo porque creo quién es Jesucristo, porque lo que estoy viendo está cambiando mi vida y estoy dispuesto a dejar todo para lo que viene. Cuando entendemos de que creer, ¿sí?, no es nomás un buen deseo, sino que algo que va a transformar definitivamente nuestras vidas. Es interesante porque Jesús, después que pasa todo esto, de toda esta
vorágine del versículo 29, en la presencia de Dios con 3 discípulos, la voz de Dios clamando, una situación que desnuda la realidad del corazón de los discípulos y que muestra la sensibilidad de un padre que empieza a creer por lo que ve. Y Dios va preparando todo esto en nuestro corazón, en nuestras mentes, para prepararnos para lo que sigue. Pero no dejemos lo que ocurre el día a día en nuestras vidas. Porque el día a día es lo que nos prepara, que transforma nuestras vidas para que nosotros podamos creer y tener un giro en nuestra vida total. Y no para que nos reamos de los discípulos al final, cuando entró a su casa, ¿no es cierto? Y los discípulos preguntaron, a mí me da vergüenza, pero sigo agradeciendo porque los discípulos preguntan. Porque podrían haber dicho los discípulos, sobre todo los 3 que estuvieron con Jesús, la regamos mal. La regamos mal, porque acabamos de ver y ni siquiera interactuamos, ni siquiera dijimos nada, ni siquiera le dijimos a los demás. Bueno, Jesús dijo, no digan, porque ahora tengo que trabajar con los otros 9 que se quedaron. Pero Jesús termina diciendo en el versículo 29, que lo que acababa de ocurrir, el género que ellos habían vivido, ¿sí? Con nada puede salir, sino ¿con qué? Con oración y ayuno, ¿no? Y aquí menciono un poquito el ayuno y no quiero ni ponerle crédito ni sacarle crédito al ayuno. Es algo que si lo practican, yo realmente los animo a hacerlo, pero de una forma correcta. Ayunar no es algo que va a traer un beneficio necesariamente físico, ¿sí? Porque hay personas que de repente ayunan para bajar de peso, para sentirse bien consigo mismo, sino que el ayuno demanda de un sacrificio, de un esfuerzo, y a veces no solamente se ayuna de alimentos, ¿sí? Podemos ayunar muchas cosas en nuestras vidas, pero ayunar significa, en la práctica, que tú vas a dejar de hacer lo que quieras hacer, ya sea si vas a dejar el alimento de la mañana o de todo el día, ese tiempo que tú ocupas para alimentar tu cuerpo, lo vas a ocupar ahora para alimentar tu espíritu. Y lo vas a pasar en comunión con Dios, en oración y leyendo la palabra de Dios. Puedes ayunar la televisión, puedes ayunar el celular un día, puedes ayunar de estar con personas, muchas cosas se pueden ayunar. Siempre y cuando tú ese tiempo lo ocupes en pasar tiempo con la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Jesús está diciendo aquí, el secreto no está en quizás ayunar. El secreto está en la comunión, en el tiempo que tú pases a solas con Dios para poder enfrentar los problemas a diario. ¿Alguna vez te has visto sobrepasado por una situación? ¿Has logrado empatar quizás con el padre de la historia? ¿O has logrado empatar con el discípulo porque ves el obrar de Dios, pero sientes que de repente en tu vida no ocurre nada? Creo que es tiempo de hacer a un lado todo lo que estamos viviendo y tomarnos un tiempo de calidad con Dios. Tomarnos un tiempo de calidad con Dios. Jesús remata diciendo, el ayuno y la oración es importante para entender todo lo que ha pasado. Y después, para terminar el capítulo 9 de Marcos, Jesús nuevamente le recuerda a sus discípulos que Él no va a estar aquí para siempre. Y les vuelve a anunciar de su venida, para que no quede tan agresivo aquello, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Jesús les recuerda y les dice, yo un día me voy a ir y ya no voy a estar más. Y le voy a pasar la posta a ustedes y ustedes tienen que seguir con la labor de la extensión del reino. Y es por eso que nosotros como hombres, al igual que los discípulos, nos estamos preparando para ser discípulos verdaderos, que sigan correctamente las pisadas del Maestro y que estemos dispuestos a enfrentar el día a día tomado de la mano de Jesús. A veces nos equivocamos, sí. ¿Va a desfallecer nuestra fe? Sí, puede pasar. Pero no desesperemos, levantémonos, busquemos nuevamente el hecho de restaurar nuestra vida en comunión a través de la oración y la palabra de Dios. Vamos a orar en esta mañana para terminar y quiero animarte a que a través del repaso que hemos hecho en el día de hoy, capítulo 9, lo que has hablado en las mesas, lo que has interactuado, tomes también tiempos de reflexión en la soledad en tu hogar y que vuelvas a reflexionar acerca de todo esto. No se acaba aquí, esto continúa. Y a pesar de que lo quisieron callar con el tiempo, no pudieron. El domingo escuchábamos acerca de cómo el Evangelio siguió su rumbo y cómo nuestra fe está basada en 5 solas que realmente mueven nuestro corazón y que durante el paso del tiempo y cuando parecía todo perdido, Dios siempre levanta a su pueblo para demostrar que la causa del reino sigue de pie. Y mientras haya vida en nosotros, hombres, hay labor por hacer. Mientras Dios nos permite estar en este lugar, mientras Dios nos tenga con vida y mientras Él no venga,
Cada día es día que debemos dedicar a Dios y sumar para el reino de los cielos. Padre, gracias por la oportunidad de estar frente a tu palabra. Gracias porque en esta mañana tú desafías nuestros corazones. Y quiero pedirte, Señor, que así como hemos escuchado tu palabra en esta mañana, ahora salgamos y pongamos en práctica aquello que tú has hablado claramente a nuestros corazones. Señor, pongo en tus manos la vida de estos hombres, en los cuales tú estás trabajando en nuestros corazones para generar integridad, para realmente ser modelos de hombres que realmente quieran ser discípulos verdaderos de Jesucristo, comenzando nuestras vidas, siguiendo por nuestras familias, continuando nuestra colonia, Señor, para poder impactar a esta ciudad que necesita de Cristo, este estado que está gimiendo por Cristo y sobre todo un país que hoy, Señor, más que nunca, está demostrando que está cada día más lejos de Dios y que lo que necesitan conocer es del poder de un Dios que todo lo puede y que nos los ha otorgado y que nosotros debemos administrarlo correctamente. Oramos en tu nombre y pedimos que tu Espíritu Santo nos impulse en este día a hacer lo que es correcto. Gracias, Padre, por todo esto. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.